a tener el sermón de esta mañana ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Hebreos 12, 1, 3. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Lo primero que quiero decir es que el escritor a los Hebreos presenta la vida cristiana, de la cual hemos estado hablando todos estos días, como una carrera, hermanos, como una carrera de atletismo. En el tiempo del primer siglo, las carreras de atletismo no era como hoy, que hoy las corren en las carreteras y hacen una pista larga y van ahí por unas calles corriendo. Antes no, antes se corría en un, hermanos, estadio, y se corría alrededor como las Olimpiadas. Y el atletismo, hermano, es un deporte muy desgastante. Es un deporte que te cansa. Es un deporte que te agota, porque en el atletismo no hay recesos, no hay descanso, no hay paradas. Hay una salida, hay un punto de partida y hay un punto de llegada, una meta. En todo ese trayecto nadie se puede parar, porque el que se pare pues, va a perder la competencia, no va a ganar. Y entonces es muy desgastante, hermano, hay mucho cansancio. Muchos se quedan en el camino porque se cansan, se agotan y se quedan sin fuerza. Bueno, el escritor a los Hebreos presenta la vida en el versículo 1, cuando dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Presenta la vida cristiana como eso, como una carrera, hermanos, que comienza su punto de partida en el momento de haber obedecido al Evangelio de Jesucristo, y que su punto de llegada, su meta, es hasta llegar al cielo. Esto es, la carrera cristiana comienza aquí en la tierra, pero termina en el cielo. Allá está la meta final. Pero la iglesia a la cual le escribe es una iglesia que parece ser, mira el capítulo 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Parece que el escritor a los Hebreos le escribe a una congregación que en esta carrera cristiana, en esta carrera espiritual, se habían cansado, estaban desgastados, estaban agotados, porque vemos que sus manos se habían caído. Señal de agotamiento, señal, hermanos, de desgaste físico. En un sentido espiritual se veían cansados y sus rodillas se habían paralizado. Señal, hermanos, que ya no podían más. Y el escritor a los Hebreos le escribe, hermano, para animarlos, para motivarlos.
motivarlos, para, hermanos, alentarlos, para estimularlos a que sigan corriendo, que sigan moviendo los pies, que levanten las manos que se les han caído, que levanten ese ánimo. Muchos cristianos, hermanos, en la actualidad pueden estar o podemos estar en esas condiciones, tan desanimados, tan desgastados, tan cansados, que no tenemos ánimo de nada. Y hermanos, cuando hablamos de ese desánimo, cuando hablamos de ese cansancio espiritual, cuando hablamos de ese desgaste, hablamos que es falta de fe. ¿Cómo, hermanos? Sí, falta de fe, falta de convicción en Dios. Y el escritor a los hebreos no escribe para criticarlos, para juzgarlos. Es normal que en una carrera te canses, es normal que en una carrera te desgastes, pero lo que no puedes hacer es abandonar la carrera. Tienes que terminar. Y hermano, vemos ese problema, y muchas veces surge ese problema en la vida de cada cristiano. Desinterés por las cosas de Dios, desánimo por hacer la obra de Dios. A veces, hermanos, hasta ya no tenemos ganas de buscar la salvación. A veces ya no nos preocupamos tanto por santificarnos más, por consagrarnos más a Dios. Y está cansado espiritualmente. Hay mucha gente, hermanos, hay muchas familias, hay muchos matrimonios que están cansados. Están cansados. Tanto familiarmente como matrimonialmente, como espiritualmente, hermanos, no tienen interés, no quieren buscar a Dios, no quieren saber de Dios, no les interesa saber acerca de la salvación. ¿A qué vamos a la iglesia? ¿Qué vamos a ir a hacer? Y hermanos, hay muchas familias y matrimonios, le digo, que están en esas condiciones. Hay jóvenes, muy jóvenes, hermanos, que están desanimados, que no quieren saber nada de la vida. Hay jóvenes que no quieren ni estudiar, ni quieren trabajar. ¿Y qué quieren entonces? Pues dormir, ¿verdad? Eso es una señal, hermano, que están o que entraron en una etapa de cansancio. No quieren saber nada de la vida. Hijo, ve a la tienda. Ay, papá, yo no quiero ir. Haz lo otro, barre o limpia. Y hermanos, y hay matrimonios que no planean una salida a comerse un helado. Están cansados. Hay familias, hermanos, que no piensan hacer una reunión familiar. No estoy diciendo que haga una carne asada, simplemente invitar a sus familiares. Ven a mi casa, vamos a tomarnos un café. Porque se ha perdido ese interés. Pero el escritor a los hebreos, hermanos, a cristianos y a no cristianos, nos va a ayudar en esta mañana y nos quiere animar y quiere confortar esos corazones que están desgastados, que están cansados. Y dice dos cosas, hermanos, solo vamos a ver una por el tema que tenemos para el día de hoy, puesto los ojos en Jesús. Hay dos cosas en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. En el versículo 1, una de las primeras cosas que tiene que hacer cuando se está cansado es despojarse del peso y del pecado que hace. Una de las cosas, hermanos, es que los corredores tratan de vestir la ropa más ligera. Lo que menos pese, entre menos peso traigan, mejor, porque saben que van a correr 15 o 10, 15, 20 kilómetros sin parar. Los cristianos a los cuales les escribe el escritor a los hebreos tenían que despojarse del peso y tenían que despojarse, hermanos, del pecado que los asediaba. No voy a hablar de eso, pero quiero que lo sepa. Quiero que usted vaya a su casa y lo estudie y que se vaya a Hebreos capítulo 3, porque ahí está el peso que estaba pesando en la vida de los cristianos y eso los había llevado
a detenerse en la carrera cristiana. Eso los tenía desgastados, eso los tenía desanimados, y ellos tenían que despojarse, sacudirse ese peso. Pero también ahí en Hebreos 3 está, nos dice en el capítulo 3 y versículo, déjame le doy la cita completa si la quiere anotar, no se la voy a explicar. En el versículo 3:12, ahí está el pecado que les acecha: apartarse del Dios vivo. Pero como están cansados y están, hermanos, desgastados, con las manos caídas, con los pies paralizados, el escritor a los hebreos le va a poner a la iglesia a la que le escribe la mayor motivación de las motivaciones para que la iglesia se motive a seguir, hermanos, caminando, a seguir viviendo una vida cristiana, a seguir consagrándose a Dios, a seguir buscando la santidad, a seguir, hermanos, siendo devotos por Dios. Y el escritor a los hebreos le dice: pongan los ojos en Jesús. En el capítulo 11, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 40, el escritor a los hebreos está poniendo a todos los héroes de la fe como ejemplo de sufrimiento. Una motivación, hermanos, como Abraham fue que se mantuvo firme, como Moisés se mantuvo firme, como los profetas, hermanos, se mantuvieron firmes, como Isaac se mantuvo firme, como Abel, hermanos, se mantuvo firme, por fe adoró a Dios y ofreció lo mejor de su vida. Y les presenta, hermanos, una lista de hombres de fe y de mujeres de fe. Como Sara, hermanos, a pesar de que los, hermanos, estudios médicos y que la ciencia negaba que podía tener hijos, Sara se mantuvo fe y Dios le dio la gran bendición de ser madre de Isaac, de donde espiritualmente descienden todos los cristianos. Y como Rahab, a pesar de todas las, hermanos, circunstancias de la vida en contra de ella, siendo una mujer con una mala reputación, se mantuvo firme en lo que había creído acerca de Dios, y Dios la salvó a ella y salvó a su familia. Josué capítulo 3. Y el escritor a los hebreos presenta a Moisés y presenta al pueblo de Israel, hermanos, y presenta a Moisés como Moisés, hermanos, pudo haber escogido la gloria de Egipto y las bendiciones materiales y ser el hijo del faraón. Pero que por fe Moisés decidió obedecer a Dios. Y que a pesar de todas las situaciones que vivió en el desierto con el pueblo de Israel, y a pesar de todas las circunstancias negativas que se vivieron, Moisés terminó su tarea llevando al pueblo de Israel hasta las orillas del mar Rojo, a la frontera de la tierra. El escritor de los hebreos está tratando, hermanos, de motivar a los cristianos de su tiempo para que están cansados, están desgastados. Ellos vean, hermanos, que muchos hombres en el tiempo antiguo sufrieron, pasaron momentos difíciles, pasaron días muy tristes. Pero a pesar de todo, se mantuvieron firmes en lo que habían creído. Algunos, dice, algunos hasta fueron muertos aserrados, hermanos. Versículo 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de otros de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y sabe cuál era lo prometido?
era la salvación, la venida de Cristo. Ellos no alcanzaron a ver a Cristo. Y hermano, está presentando a toda esta gente para que la iglesia salga de ese estado de coma que ha caído y de esa situación, hermanos, de cansancio, para que vea que en el tiempo antiguo hombres y mujeres han sufrido, han pasado momentos difíciles, algunos han ido hasta la muerte, y parece que el escritor de los Hebreos les dice: ustedes todavía no han llegado a pasar lo que estos pasaron. Pero después de eso, hermano, le voy a presentar el ejemplo perfecto: Cristo Jesús. A Jesús. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué poner los ojos en Jesús? ¿Por qué poner los ojos en Jesús? Bueno, dice el autor, dice el escritor, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Y mire, hermanos, que el escritor a los Hebreos, para animar a la iglesia, les presenta el sacrificio de Cristo. No es el sacrificio de Cristo que le predicamos a la gente, el evangelio, la muerte, sepultura y resurrección. Y el escritor a los Hebreos se lo presenta a la iglesia y le dice: Jesús es el autor de la fe, pero no solamente es el autor de la fe, sino que también es el consumador. Esto es, en él comenzó la obra de la salvación, y Jesús es el autor de la fe, porque Jesús podemos ver a Jesús el autor por su muerte. Por su muerte, dice el escritor. ¿Por qué Jesús es el autor de la fe? Porque Jesús es autor por su muerte. Hermanos, según los versículos que tenemos aquí, dice el versículo 2, mire la muerte de Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La muerte de Cristo Jesús fue una muerte deshonrosa, hermano. Fue una muerte deshonrosa. Bien lo decía Toño ahorita, hermano. Fue menospreciado. Cuando usted y yo vamos a Mateo capítulo 27, quiero que vea conmigo Mateo capítulo 27. La muerte de Jesús fue una muerte deshonrosa. Jesús no murió como el Hijo de Dios, como debía morir el Rey de Reyes, con una muerte digna, sino con una muerte deshonrosa, hermano. Mateo 27, 27. Entonces, vamos a leer Mateo 27, 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándolo le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haber escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y lo llevaron para crucificarle. Hermanos, cuando al Señor lo juzgaron, cuando los soldados llevaron a Jesús al pretorio, donde estaba toda la guardia, donde estaba la élite del gobierno romano, le quitaron su rostro. Le quitaron su rostro. Piense por un momento si fuera su familiar, si fuera un pariente, si fuera un amigo, y que lo lleven ante el juez y que lo van a juzgar, y que usted vea que lo lleven desnudo. ¿Cómo se va a sentir usted? Él ve cómo están humillando de perdido.
si lo van a juzgar a una cadena perpetua o si le van a dar años de cárcel, de perdido, no lo juzguen de esa manera. Déjenlo que se ponga algo. No lo deshonren. Pero hermano, lo tienen ahí y lo están juzgando y lo tienen desnudo, viendo el cuerpo físico de Jesús, deshonrándolo, hermano. Lo juzgaron desnudo. Y dice el versículo 28, 29, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña de su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, escarnecían diciendo: Santo es el Rey de los judíos. Hermanos, se estaban burlando de él. Se estaban burlando del Señor. No solamente no se conforman con traerlo al pretorio y desnudarlo y encuerarlo ahí, sino que también se burlan de él. Bueno, juicios deshonrosos lo ejecutan como un criminal, hermano. ¿Qué pediría usted? ¿Qué pediría yo si fuera un pariente y que miremos que lo lleven ante el juez de esa manera? Seguramente hablaría de los derechos humanos. Oye, pues lo que están haciendo con mi familiar no es justo, lo están deshonrando. Castíguenlo por su maldad que hizo, pero no lo traten así. La muerte de Jesús, el autor de la fe, fue una muerte deshonrosa. Si lo van a matar, mátenlo dignamente. Si lo van a ejecutar, que sea una ejecución digna, no lo hagan de esa manera. Y la muerte de Jesús, hermanos, fue una muerte de sufrimiento. Eso lo dice el escritor a los Hebreos también. En el capítulo 12, versículo 3 y versículo 4, versículo 2 y versículo 3. Puso los sufrimientos delante de él. Puso su gozo delante de los sufrimientos, perdón. Entonces, hermanos, no solamente fue una muerte deshonrosa, sino que Cristo, Jesús tuvo una muerte de sufrimiento. Y recuerdo lo que Lucas dice en el capítulo 22, versículo 39 al 46, cuando Jesús está en el monte Getsemaní, y también lo dice el escritor a los Hebreos, hermanos, en el 4:7, que Jesús oraba profundamente, con gran sentimiento, hermanos, delante del Padre, y que de sus ojos caían lágrimas como de sangre. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Con ruegos, Padre, ayúdame, suplicándole al Padre de la situación que está viviendo. Cuando usted lo mira aquí en Mateo 27, Jesús va a pasar 6 horas crucificado. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Sufrimientos físicos, hermanos, sufrimientos morales, emocionales en el Getsemaní. Y capítulo Mateo 27, versículo 35, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y el versículo 37, pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el Rey de los judíos. Versículo 39, y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo derribas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Burlándose, hermano. ¿No quieres el Hijo de Dios? ¿No quieres el Cristo? ¿No quieres el Redentor? ¿No quieres el Mesías? Bájate de esa cruz. ¿No que muy hombre? Fue una muerte de sacrificio. Fue una muerte, hermanos, de ofrenda a Dios. La muerte a Cristo no lo sorprendió. Efesios capítulo 5, versículo 2. Cristo entregó su vida
el sacrificio al Padre, una ofrenda agradable a Dios. Y también fue una muerte voluntaria. Nadie me quita la vida, yo la doy. Y con esto, hermano, lo que el escritor a los hebreos está tratando de animar a la iglesia. Y déjenme decirle algo para usted, hermano, para usted, amigo. La muerte de Cristo, según la muerte de Jesús, según Romanos capítulo 5, versículo 8, fue por usted y por mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por usted que está cansado, que ya no quiere seguir, que ya está triste, que quiere tirar todo. Bueno, Cristo murió por usted. Él estuvo dispuesto a dar su vida por usted. Él sufrió por usted. Él fue deshonrado por usted. Él ofreció su vida en sacrificio por usted. Él ofreció su vida voluntaria por usted y por mí. Y lo que el escritor a los hebreos les está mostrando, hermano, el sufrimiento de Cristo, el sacrificio de Cristo. Como si el escritor a los hebreos les estuviera diciendo: ¿cuántos de ustedes están pasando esa situación? ¿Cuántos de ustedes los han desnudado y los han llevado desnudos ante el juez y los han puesto en esa deshonra? ¿Se me entiende? Dice, bueno, vean a Cristo. Pongan los ojos, observen a Cristo. Que a pesar de todo eso, terminó su carrera, porque cuando nosotros leemos el Evangelio según Juan, ahí en el capítulo 19, si no me equivoco, versículo 30, una frase, hermano, que tiene que mover las entrañas del corazón cristiano. Evangelio según Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Note, hermano, que a pesar de toda la deshonra, que a pesar de todos los sufrimientos, que a pesar de las horas de dolor y de la angustia que vivió el Señor y de las humillaciones, Él terminó la obra para que el mundo pudiera tener esperanza de una vida mejor. Para que usted y yo pudiéramos ser adoptados hijos de Dios, Cristo tuvo que terminar su carrera. Y el escritor a los hebreos les está diciendo, no hemos llegado a eso nosotros todavía. Vean a Cristo, lo que Cristo tuvo que soportar. Vean lo que Cristo tuvo que sufrir. Vean lo que Cristo tuvo que padecer. Para que ustedes ahora puedan estar inscritos en esta carrera. ¿Y cómo es que ahora la van a dejar? Pongan los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor, pero no solamente es el autor, es el consumador. Así es que, hermano, si usted está pasando mal rato, si usted está pasando malas horas o malos días, déjeme decirle que nosotros todavía no llegamos, ni tan siquiera así, de sentir el dolor que sintió Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es el autor y es el consumador. ¿Y sabe por qué Jesús es el autor, es el consumador de la fe? Por su resurrección. Vaya conmigo a Hebreos, noten Hebreos capítulo 12 lo que dice. Versículo 2, la última parte. Bueno, vamos a leer el versículo 1. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2. Hermanos, cuando Jesús tuvo que decidir
ir a la cruz, antes de ver los sufrimientos, vio el gozo. ¿Que él iba a gozar la cruz? No, vio el gozo de que los pecadores iban a tener la oportunidad de ser perdonados por su sangre. Vio el gozo, vio la gloria de Dios, hermanos. Jesús sabía que ir a la cruz lo iba a llevar al cielo. Por eso puso el gozo delante de él. Y aún delante de los oprobios y aún de todo lo que le dijeron, Jesús quería beneficiarnos a nosotros. Por eso, ese sacrificio tiene gran valor para la vida cristiana, para cada cristiano, para cada persona que quiera cambiar de rumbo, de dirección, de vida y que quiera ir al cielo. Pero también, hermanos, por su resurrección, porque dice el pasaje que despreció lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios. No solamente murió, no solamente fue que lo sufrió y todo eso, y eso nos motiva y nos anima a seguir adelante, saber que no hemos sufrido como Cristo y saber que Cristo sufrió a favor nuestro, pero también, hermano, nos motiva el saber que resucitó. Por su resurrección venció la muerte, por su resurrección nos da vida, por su resurrección, hermano, nosotros podemos tener la esperanza, según 1 Corintios capítulo 15, de que si un día morimos, vamos a resucitar de entre los muertos y vamos a estar en gloria con Dios. Su resurrección nos resucita hoy aquí en la tierra, espiritualmente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos da vida, nos resucita de entre los muertos. Pero también, en el día final, cuando Cristo venga, si usted y yo hemos muerto y hemos sido fieles al Señor, vamos a resucitar para estar en la gloria eterna por toda la eternidad con nuestro Dios. Entonces, si estamos padeciendo, si estamos sufriendo, tenemos que recordar, hermano, que la vida del cristiano es una vida de esperanza. Y que los sufrimientos de esta vida, y hermano, sea que suframos o sea que no suframos, vamos a morir. Pero la única diferencia es que el cristiano puede morir siendo fiel a Dios y teniendo esperanza de resucitar para una vida mejor, para una vida eterna, en una relación eterna y una comunión eterna con Dios por toda la eternidad. Esa es la única diferencia. Los sufrimientos que podemos estar pasando, los momentos difíciles, las cosas que vemos, las situaciones que nos pasan, no deben de motivarnos a dejar nuestro servicio a Dios, a dejar nuestra devoción a Dios, a dejar nuestra consagración a Dios. Primero, porque lo que pudiéramos estar pasando no se parece con lo que Cristo pasó. Y segundo, que si estamos pasando momentos difíciles, no van a ser eternos. Cuando Pablo miraba los sufrimientos de esta vida y hizo una balanza, dijo que los sufrimientos de esta vida no se comparan con la gloria venidera. Los sufrimientos van a pasar, son de este mundo, son de esta tierra. Pero si usted y yo levantamos las manos caídas, si usted y yo nos paramos, si usted y yo decidimos seguir siendo fieles a Dios, tenemos esperanza de estar en la eternidad con nuestro Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, gracias a que Él resucitó de entre los muertos y venció la muerte, hermanos, y nos dio vida y sacó a la luz la vida, dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. En los sufrimientos, hermanos, no nos desmayen. Aunque estemos cansados, volteemos a ver a Jesús. No, hombre, lo que yo estoy viviendo,
Lo que dijeron de mí no se compara con las estúpidas que hicieron al Señor. Lo que yo escuché que dijeron de mí no se compara con lo que le dijeron al Señor y al Hijo de Dios. No he pasado ni una hora tan siquiera ahí crucificado. Hermanos, si estamos cansados, si no le estamos encontrando sentido a esta vida, volvemos a ver algo. Ahí donde se cruzan los caminos es donde la vida encuentra sentido. Si usted, mi amigo, si usted que siente que no vale la pena seguir viviendo, si usted que piensa que no hay esperanza, si usted que piensa está desanimado y está cansado y que no quiere, Cristo le puede ofrecer una vida de esperanza. Cristo le está ofreciendo una vida mejor. Si usted ya ha estado con nosotros y ha escuchado acerca del Evangelio, de la muerte, la sepultura y de la resurrección de Cristo, obedezca al Evangelio. Que los sufrimientos de Cristo, que esos sufrimientos que fueron tantos, tengan valor en su vida. Haga lo suyo. Aprovechese de esos sufrimientos. Que traiga beneficios a su vida. Bautícese para el perdón de sus pecados. Comience una nueva relación con el Señor y Él le va a dar sentido a su vida. Hermanos, iglesia del Señor, iglesia de Cristo en reserva, si nos sentimos cansados, si nos sentimos angustiados, si nos sentimos agotados, ya no queremos servir en la obra del Señor por esto, por aquello, las causas que sean, veamos a Cristo. Lo que Él hizo para que nosotros, cuando la palabra fe en Hebreos 12:2 está hablando de la salvación, lo que Él hizo para que usted y yo tengamos esperanza de ser salvos por la eternidad. Si usted se ha apartado de Dios, si usted ha abandonado a Dios, si usted por su cansancio, por el desánimo, se ha olvidado de Dios, venga hoy a Cristo, venga hoy al Señor, reconcíliese con Él. Él merece que usted y yo lo tomemos como el ejemplo digno de Él para seguir en esta vida cristiana. La gloria eterna nos espera, pero tenemos que terminar esta carrera, esta vida cristiana. No importa si está joven, no importa si está mayor, no importa la edad que tenga, usted y yo tenemos que terminar esta carrera. Y esta carrera solamente la terminamos si ponemos a Jesús, ponemos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es nuestra mayor motivación para seguir siendo fieles a Dios y a su obra en este lugar. Dios les bendiga.